Combinar correspondencia. Mediante la opción de combinar correspondencia en Word, nos permite incluir en un documento datos almacenados en otro sitio. Esto significa que podremos obtener copias de un mismo documento, pero con los datos de otras personas distintas. Podemos escribir cartas personalizadas en las que solo escribimos el texto fijo. Se refiere al texto que se repite en todas las cartas. Y Word se encargará de generar los datos variables, los que cambian en cada carta según la persona. De esta forma, podremos generar automáticamente tantas cartas distintas como personas existan en el lugar donde están almacenados los datos. En la imagen se puede apreciar el proceso de combinar correspondencia en Word. En la primera imagen del lado izquierdo, estamos observando un diploma o reconocimiento que representa un documento, formato o carta modelo. A esto le sumamos o le agregamos una tabla, que sería una base de datos, formada por registros y campos. Puede ser elaborada en el mismo Word, en Excel o en un programa llamado Access exclusivamente para base de datos. El resultado de combinar correspondencia es tener un conjunto de diplomas sin tener que estar escribiendo todo el formato, ya que los datos serán tomados de la tabla y se llenarán en el diploma. De esta manera podremos obtener todos los documentos combinados que necesitemos dependiendo de la lista de registros que tengamos. Para entender estos elementos, debemos de conocer que cuando combinamos correspondencia, estamos utilizando dos elementos fundamentales, un documento principal y un origen de datos. El documento principal es el documento Word que contiene el texto fijo y los campos variables que forman su valor del origen de datos. El origen de datos es el lugar donde se almacenan los datos que vamos a utilizar en el documento principal. Entenderemos el origen de datos como una lista de registros compuesta por campos, donde un registro corresponde a una fila y un campo corresponde a una columna. Los pasos para combinar correspondencia. Número 1. Tener una base de datos. Debe encontrarse en otro documento. Ya dijimos que se considera base de datos a una tabla que está formada por registros. Las columnas representan los campos y las filas representan los registros. En el ejemplo tenemos tres campos. Uno es nombre, dirección y municipio, que contiene tres personas diferentes, Manuel, Guillermina y Jesús. En el ejemplo vamos a crear una carta modelo, que es un documento de Word que contiene un formato de uso general al que se le puede personalizar ciertos datos como el nombre y el domicilio del destinatario, especialmente útil cuando se desea enviar un mismo documento a un grupo muy extenso de personas y se desea que cada persona reciba el documento con los datos del destinatario. En nuestro ejemplo vamos a tener un documento que es una invitación para que los estudiantes puedan participar en un torneo deportivo y puedan desarrollar habilidades deportivas en beneficio de su salud, que se los envía el maestro de cultura física y contiene los tres campos, nombre del alumno, la dirección y el municipio para poder realizar la combinación de correspondencia. El primer paso es irse a la ficha Combinar correspondencia. El segundo paso, seleccionar Iniciar combinación de correspondencia y elegir carta. En ese momento se redacta el documento llamado invitación. Se redacta el documento y se le guarda en un medio de almacenamiento con el nombre de invitación.
Se crea la tabla con los campos nombre, dirección y municipio llamada base de datos alumnos y se guarda en el mismo dispositivo donde se guardó el documento invitación. Ahora, para combinar la correspondencia, en el documento invitación se elige la opción seleccionar destinatarios, usar una lista existente. Se busca el archivo base de datos alumno y se insertan los campos a combinar, dando clic en la lista de la opción insertar campo combinado en el lugar que se desea. El campo insertado aparece entre los símbolos menor y mayor que. Este procedimiento se repite para el campo dirección y para el campo municipio de este ejemplo. Por último, para visualizar el contenido de los campos en la carta modelo, se selecciona correspondencia y en estos elementos se selecciona vista previa de resultados que se identifica con una imagen o un icono que tiene una lupa. Y en el documento final ustedes van a observar los datos que se escribieron en la tabla y que están combinados con el documento invitación. Para visualizar los demás registros o datos de los demás alumnos, se presiona dando clic al icono siguiente registro. Y de esta manera se podrán observar los diferentes datos de los alumnos, teniendo una base de datos y una carta modelo llamada invitación, combinamos correspondencia. La actividad de esta lección es la número 2 y se llama combinar correspondencia. La evidencia que deben mostrar es la tabla de la base de datos alumno, la carta modelo invitación, el documento con los campos insertados y el documento combinado con los datos del alumno, incluyendo nombre por apellidos, grupo y número de lista. La tabla, la carta modelo redactada, la carta modelo invitación con los campos insertados, dándoles otro color para diferenciar del resto del documento de los campos que se insertaron. Y el ejemplo de la combinación de correspondencia con la carta elaborada con los datos del estudiante. Si ustedes no pueden elaborarlo porque no cuentan con el programa, copien las imágenes de la evidencia y con eso será suficiente siempre y cuando lean el procedimiento del documento que están visualizando. Para realizar el ejercicio práctico, vamos a insertar una tabla en un documento en blanco. Insertamos la tabla con el campo nombre, dirección, municipio. Insertamos 3 filas y colocamos los datos del ejemplo. Si quieres utilizar otros datos, puedes hacerlo.